Bienvenidos nuevamente a Ojo de Monte. Vamos a ver cuáles otros animales podemos observar en esta cueva donde he puesto cámara trampa a lo largo del año, empezando con otras imágenes de estos icónicos jaguares. La hembra jaguar Luna con su cría, que ha estado entrando a esta cueva para tomar agua. Estamos yendo lo menos posible a este lugar, justo para no dejar rastro y alejar a estos animales. Estos, en cambio, no se espantan tan fácilmente. Esto es desde la entrada a la cueva, viendo unos cuatís. Atrás vemos la luz, la cual es la luz de esta cámara. O sea, mientras la entrada está grabando, esta también está grabando al mismo tiempo. Y aquí vemos en la siguiente madrugada entrando a la cueva este tigrillo, igual para estar tomando agua. Me parece muy padre haber logrado de que se ve el animal entrando a la cueva y en cuanto llega al agua a donde se dirige directamente, se prende esta cámara para que en el mismo momento lo empieza a grabar. Se ve un poquito desfalco en el tiempo, pero eso es porque la cámara en la entrada realmente ya no funciona muy bien. Solo puede grabar 8 segundos y además no tiene pantalla. Entonces, pues sí, está un poquito atrasado, unos minutos, pero lo dejo así porque sin pantalla programarlo está extremadamente difícil y así lo dejo y ya está. Y entonces aquí vemos este tigrillo tomándose mucho tiempo tomando el agua. A pesar de que capturamos a este, para mí, más hermoso de los felinos de la región, mucho con cámara trampa en las cuevas o en la selva, es un animal hecho para árboles, siendo el aspecto más destacado tal vez su cola, que mide hasta 70% de la longitud de su cuerpo. Y más tarde, el mismo día, entrando otra vez ahí en la cueva los cuatíes para tomar agua. Me parece que de todos los depredadores principales de los cuatís de esa región, el único que todavía no he visto en esa cueva con cámara trampa son las boas, porque todos los felinos, los viejos de monte y hasta los rapaces, sí. Y aquí justo tenemos uno de ellos, el viejo de monte o taira o sacpol en maya. Eira bárbara como nombre científico, entra pero se sigue de largo. Si va a tomar agua, seguramente no allí. De hecho, ahí atrás hay otro acceso fácil al agua, pero la cámara se descompuso rápidamente y no me salieron videos. No vamos a saber a qué entró este viejo de monta a la cueva porque para tomar agua no. Tal vez siguió el olor de unos cuatís y ahí en unos segundos ya regrese este ser de la inquietud que no parece tener un momento de paz y nos dice adiós, volviendo a aparecer unos días después en esta escena. Y ahora obviamente toda nuestra atención se dirige a este hermoso felino y sí, es el mismo felino que la vez pasada. Esto se puede ver comparando las rosetas. Pero otra cosa que me parece muy interesante es la cantidad de agua. Si la comparamos con la escena anterior donde pasó el viejo de monte, ahorita hay mucho más. De hecho, en los videos es un constante subir y bajar de nivel del agua dentro de cenotes. Y esto para mí es una de esas señales de que no hemos comprendido para nada el complejo flujo del agua dentro de nuestros sistemas kársticos. Porque no es así de que llueve un día y luego de forma local directamente sube el nivel del agua. A veces eso no sucede o a veces no llueve para nada y de repente sube el nivel o baja el nivel. Y eso es porque abajo todo está conectado. Por ejemplo, si de repente el nivel del agua subió porque ha llovido, entonces ¿por qué el tigrillo está aquí abajo arriesgándose la vida? Mira lo sospechoso que está ahorita para tomar agua. Porque como comenté, su superpoder son los árboles y cuando ha llovido recientemente entonces siempre queda agua en los troncos y los animales que son de los árboles como los monos no tienen la necesidad de bajarse hasta las cuevas en donde se exponen obviamente a ciertos peligros. Ahora fíjense en el nivel del agua ahora a las 9 de la mañana y un ratito después a las 10, 11 de la noche.
es más bajo, ha bajado. Esto es una rata trepadora de orejas grandes. Pero hay algo más en esta escena. Ven, en el pie de la roca, arriba del agua, hay una rana o un sapo. Yo creo que es una rana leopardo, sujeto a protección especial en México. Y mientras sigue bajando el agua, aquí vemos este tlacuache o Didelphis marsupialis, tlacuache sureño, tomando agua en la cueva. Y aquí vemos bien su cola. Esta nos permite distinguirla de la otra especie de tlacuache que también se puede ver mucho aquí, Didelphis virginianus o tlacuache norteño, porque de ese último la parte oscura de la cola abarca hasta 3/4 de su longitud. Y aquí una gran sorpresa, una comadreja cola larga en plena época de crianza. Nos despedimos con este cuatí en representación por los grandes grupos que frecuentemente entran a la cueva, y cambiamos de posición de la cámara para salirnos de la escena junto con Luna y su hermosa cría, que esperamos que los volveremos a ver muy pronto.